La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Las personas que padecen esquizofrenia necesitan recibir tratamiento durante toda la vida. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes que se desarrollen complicaciones más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo. La esquizofrenia implica una serie de problemas de pensamiento, comportamiento y emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implican fantasías, alucinaciones o habla desorganizada y reflejan una capacidad deficiente de vivir normalmente. Entre los signos y síntomas se pueden incluir los siguientes: fantasías, alucinaciones, pensamiento desorganizado que tiene que ver con el discurso, comportamiento motor extremadamente desorganizado o anormal y síntomas negativos, que puede referirse a la capacidad limitada para vivir de manera normal o a la falta de ella. Por ejemplo, la persona puede descuidar su higiene personal o parece que carece de emociones. No se conocen las causas de la esquizofrenia, pero los investigadores piensan que la combinación de la genética, la química del cerebro y el ambiente contribuyen al desarrollo de este trastorno. Los problemas con ciertos químicos del cerebro que se producen naturalmente, como los neurotransmisores llamados dopamina y glutamato, pueden contribuir a la esquizofrenia. Los estudios de imágenes cerebrales muestran diferencias en la estructura del cerebro y el sistema nervioso central de las personas con esquizofrenia. Si bien los investigadores no están seguros de la importancia en estos cambios, estos indican que la esquizofrenia es una enfermedad mental. Algunos factores de riesgo frente al trastorno de la esquizofrenia se consideran: antecedentes de familiares con esquizofrenia, algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento, como la malnutrición o exposición a toxinas o virus que pueden afectar el desarrollo del cerebro, o el consumo de drogas que alteren la mente, psicoactivas o psicotrópicas, durante la adolescencia y la juventud. Los instrumentos específicos para evaluar la esquizofrenia son la Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica o BPRS por sus siglas en inglés, la Evaluación Breve de la Cognición en la Esquizofrenia o BACS, la Escala Pronóstica para la Esquizofrenia de Strauss y Carpenter, las escalas de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia SANS y SAPS y la escala de síndromes positivos y negativos para la esquizofrenia PANS. Igualmente, existen otros instrumentos no específicos para la esquizofrenia que han demostrado tener valor al momento de evaluar a un paciente con ese trastorno, como lo son el test gestáltico visomotor, en donde las personas con esquizofrenia tienden a fragmentar los dibujos o a no tener un orden entre sí, y el MMPI con su subescala SC que mide esquizofrenia. Pacientes esquizofrénicos tienden a puntuar alto en esta escala. Esta es la historia de Pedro Pérez, un hombre de 43 años que padece una esquizofrenia que nadie diagnosticó a tiempo. En una crisis asesinó a su vecino, pero aún así no irá a prisión. Un juez lo declaró inimputable. ¿Por qué? La respuesta está en su enfermedad. Pedro oía voces y creía que su vecino era un extraterrestre. Así que un día, cansado de escucharlas, tomó un arma y le disparó. Luego fue corriendo a la estación de policía para contar su hazaña. Es evidente que Pedro no distinguía entre la realidad y sus alucinaciones. Tampoco elaboró un plan para llevar el delito a cabo. Nunca había amenazado a su vecino y era la primera vez que infringía la ley. Por eso un juez lo declaró inimputable. Automáticamente Pedro dejó de ser un delincuente y se convirtió en un paciente. En lugar de pagar una condena, debe someterse a tratamiento psiquiátrico en un establecimiento especial situado fuera de la prisión. El caso de Pedro es el más común entre los inimputables, pero el Código Penal también les da ese estatus a quienes no son conscientes de sus delitos por inmadurez psicológica o porque no comparten la cosmovisión del sistema penal ordinario. Pedro no puede ser culpable de un delito que no comprende ni dimensiona, y eso lo admite el sistema penal colombiano. El problema es que algunos se aprovechan de la figura de la inimputabilidad para fingir que están locos y burlar la justicia, pero ese es otro tema.
Según el artículo 33 del Código Penal, se conoce como inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con su comprensión. Se conoce como trastorno mental la perturbación del juicio o razón de alguna de las dificultades psíquicas como la inteligencia, la voluntad o la afectividad, situación que puede ser permanente o transitoria, de base patológica o no. Para que el trastorno mental tenga incidencia en la responsabilidad penal, debe originar en el afectado una incapacidad para comprender la criminalidad de su acción concreta o para dirigir la conducta. El trastorno mental tiene sentido jurídico como un estado en el cual se encuentran perturbadas, alteradas, dislocadas, distorsionadas las funciones psíquicas, de tal manera que el individuo se halla en incapacidad de comprender bien el desvalor jurídico que envuelve un acto concreto por él realizado. El caso de la esquizofrenia se considera inimputable debido a que en la esquizofrenia se presentan alteraciones de la conciencia. El sujeto en cuestión durante sus episodios puede interpretar las alucinaciones y o delirios como su realidad y obrar de acuerdo a ellas, alterando así por completo su razonamiento y por ende su actuar. Muy buenas tardes, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, hoy queremos exponerles el caso de Natalia Ponce de León y su agresor Jonathan Vega. Les recordaré un poquito qué fue lo que pasó. Resulta, sucede y acontece que el 27 de marzo del 2014, Jonathan Vega espera a Natalia en el lugar de residencia donde ella vivía, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. ¿Qué sucede? Este sujeto la espera sentada en el andén donde ella vivía, o vive, no sé, pero resulta que él la llama como si fuera un domiciliario o una persona diferente, ¿cierto? Con el fin de que Natalia salga de su casa para él poder ejecutar su acción, tirarle el ácido a Natalia, donde este ácido le cae en su cuerpo generándole quemaduras de primer y segundo grado. Claramente está que Natalia queda súper indefensa ante la situación vivida, porque no sabe reaccionar frente a la situación. Vemos que son quemaduras muy graves. Entonces, claro, ella se pone en una posición de no saber qué hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa? A este sujeto, Jonathan Vega, su abogado, lo presenta ante la Fiscalía General de la Nación como una persona con un trastorno mental, y el trastorno mental que a él le están acudiendo es la esquizofrenia. Por ende, este abogado quiere pedir inimputabilidad por él, porque presenta un estado en el que él no es consciente de la situación y los actos que está haciendo. Pero vemos que la Fiscalía General de la Nación le hizo un peritaje psiquiátrico a Jonathan Vega, donde sencillamente se dan cuenta que él está completamente consciente de sus actos y que por ende él tiene que pagar por lo que hizo. Entonces esto pasaría a ser una conducta punible, o sea, imputable. Entonces, a continuación, yo les voy a hablar de qué se trata la conducta punible y todos sus factores relacionados con este caso. Como les había explicado el caso de Natalia Ponce de León, Jonathan Vega es expareja sentimental de Natalia Ponce de León. Es la persona implicada, el cual tiene una conducta imputable. El abogado defensor de Jonathan Vega alega su inimputabilidad por padecer un trastorno mental, esquizofrenia, donde la Fiscalía General de la Nación le realizaron un peritaje psicológico, donde se dieron cuenta que no presentaba dicho trastorno, el cual era consciente y premeditó el acto a realizar. Entonces, en el Código Penal, el artículo 116, lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares,
que dice que el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud usando para ello cualquier tipo de agente químico, alcaliz, sustancias similares o corrosivos que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en una pena de prisión de 150 a 240 meses o 120 a 250 salarios mínimos legales vigentes. Por ende, la conducta es tipificada por estar dentro de la ley. Esto significa es como causar daño en el cuerpo o en la salud a otra persona. Por eso se convierte en una conducta imputable. Esto quiere decir que la ley tipifica que no se puede atentar contra nadie con sustancias químicas. Por esto sería antijurídica, por ir contra la ley, donde se le determina una culpabilidad dolosa por premeditar y ejecutar el acto, siendo consciente de sí mismo y realizando todo con un tiempo de antelación. Medidas de seguridad. El Código Penal establece una serie de principios y dispositivos relacionados con las medidas aplicables a los sujetos inimputables. El artículo 5 define el alcance de las medidas de seguridad, funciones de las medidas de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Este artículo supone que el Estado ofrece al inimputable los medios y mecanismos requeridos para su protección, curación o rehabilitación. La punibilidad del inimputable remite a las medidas de seguridad y no a las penas corrientes, por cuanto la inimputabilidad excluye la culpabilidad. ¿Qué medidas de seguridad existen para las personas inimputables? Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, internación en casa de estudio o trabajo y libertad vigilada. Estas medidas de seguridad las dicta un juez de la República.